Bueno, hola a todos. Esta va a ser la clase 18 mientras estamos en la semana de paro, ¿cierto? Así que esta va a quedar grabada y bueno, va a ser un poco más rápida porque obviamente va a haber menos interacción, ¿no es cierto? Así que hacemos acá. Eh, bueno, sí. Bueno, la clase pasada vimos cómo la integral de Riemann se relaciona al cálculo de alguna área y volúmenes. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir en la misma lógica y vamos en particular a ver lo que se llaman volúmenes de un sólido de rotación, después que es el largo de una curva, y finalmente vamos a terminar con la superficie de un sólido de revolución. Así que, bueno, ¿qué quiero decir con un sólido de revolución? Lo que pasa es que tienen que imaginarse la curva R, o sea, la región R, que la voy a dibujar acá. Entonces, la región R, que está representada ahí, es una, supongo que tiene una función f de x, ya, algo así por decirle, ya. La función que decíamos, f de x, ya. La región R es todo lo que está bajo esta curva y el eje x, en el caso de que esta función es positiva, pero restringámonos a ese caso para poder entender mejor esta cosa. Y esa es la región R, ¿ya? Entonces esto pintado en azul corresponde exactamente a la región R, perdón, R. Y yo lo que me interesa es, ¿qué pasa si yo roto esta curva? Entonces si yo hago esta cosa, imagínense acá, tienen menos f, entonces si esta f de x, imagínense acá, menos f de x, ya algo simétrico con respecto, esto es menos f de x. ¿Y cuál es el sólido que se genera al rotar esta cosa? ¿Cachai? ¿Cierto? Una cosa así. Entonces, eso es lo que queremos calcular. Y ahí la fórmula está dada por lo que viene abajo, pero entendamos la fórmula. Para eso vamos a recurrir, vamos a usar el eje, entonces voy a dibujar de nuevo esto. ¿Cierto? Pensémoslo así, pensemos lo que tengo el eje X, Y y Z, y mi función era algo así, ¿cierto? Y yo estoy calculando esta cosa así cuando gira. Entonces, si yo me pongo a ver el eje ZY, por ejemplo, si yo me pongo a ver el eje ZY, ¿qué es lo que yo voy a observar? Como estoy girando en torno al eje X, entonces esto para un X0 cualquiera, X0, 0, 0, yo voy a ver círculos, ¿cierto? Yo voy a ver círculos, y el área de este círculo, entonces, ¿y de qué radio? Bueno, de radio f de x0. Ese va a ser el radio de estas, de las circunferencias que yo veo si es que miro el plano ZY. Y por lo tanto el área, entonces, el área, ¿cierto? Vamos a chular esto acá. El área de esto viene dado por la fórmula de, va a ser pi por f de x0 al cuadrado, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, como vimos en la clase pasada, entonces esto va a implicar que el volumen de este sólido de revolución, el volumen va a venir dado por la integral entre a y b de esta área de x a de x, ¿cierto? Esta sección transversal que acabamos de calcular, que era un círculo, va a venir dado por eso, y por lo tanto la fórmula en este caso nos va a quedar que el volumen de un sólido de revolución va a ser igual a pi la
integral entre AB de f de x al cuadrado de x. Entonces, veamos un ejemplo. Ya, entonces, ¿qué ejemplo vamos a ver? Vamos a ver otra manera todavía de calcular el caso de el volumen de una esfera. Entonces, tomemos la siguiente función. Entonces, tomen, por ejemplo, esta función, ya, de que es media circunferencia, ¿cierto? ¿Cuál es esta función? Esta función de radio r. Entonces, si aquí tengo menos r, y r f de x viene dado por raíz de r cuadrado menos x cuadrado. ¿Ya? Y lo que queremos, si yo roto media circunferencia en torno al eje x, voy a obtener una esfera, ¿cierto? Por lo tanto, me gustaría que esta fórmula me entregue la fórmula que conocemos del volumen de una esfera. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Esta integral me queda, entonces, el volumen, me queda pi por la integral de menos r a r de raíz de r cuadrado menos x cuadrado al cuadrado. Bien, así que esta cosa me va a quedar pi por la integral entre menos r y r de r cuadrado menos x cuadrado, y por lo tanto esto me va a quedar pi por r cuadrado x menos x cubo tercio evaluado entre menos r y r, y esto va a quedar entonces pi, me va a quedar r cubo menos r cubo, ¿cierto? Y al otro lado pasa lo mismo, me va a quedar menos r cubo tercios menos r cubo tercios. Así que aquí nos damos cuenta rápido que esto es igual a pi por 2r cubo menos 2r cubo tercios, y recuperamos la fórmula que conocíamos, pi por 4 tercios r cubo. ¿Ok? Y bueno, eso es un caso. Entonces, acabamos de ver cómo calcular el volumen de un sólido generado por hacer girar esta curva en torno al eje X. ¿Cómo funciona esta región R, ya la región del área bajo la curva? ¿Cómo funciona para rotación al eje X? Al eje Y, perdón, el caso 2. Entonces, imaginemos una función acá. A ver, voy a correr esta es la fórmula final, ya, ok, pero vamos a sacarla ahí. Ya, entonces imagínense esta función, no sé, esta cosa así. Y esta es el área R, ¿ok? Esta es el área R que estamos estudiando, el área bajo la curva. Y por tema, en este caso va a funcionar vamos a integrar el A, le voy a pedir que sea mayor o igual que 0, ¿ya? ¿Ok? Que la curva esté del lado derecho, porque al girar en torno al eje Y, si me pasara para el eje X negativo, de alguna manera como que perdería área, o la estaría contando dos veces con este método. Así que restringámoslo para el caso en que A y B, los extremos en los que está integrando son, el área bajo la curva está en el primer cuadrante. Ya, entonces, si yo roto esto, yo quiero ver cuál es el volumen que genera la parte azul, ¿ya? Entonces, me queda como algo así como una taza, pero sin la parte de adentro, me queda solo la parte de afuera, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, es como una pista de skate,
ya como, o sea, eso, como una tasa, lo que yo quiero calcular es todo en lo que va girando ahí. ¿Ya? Imagínense, es como este cilindro sin esta parte al medio, ¿ya? Eso es más o menos la idea. ¿Y cómo se puede ver esto? Bueno, vamos a hacer otro dibujo todavía. Lo que yo quiero calcular es esta cosa, entonces imagínense acá x y z, y tengo esta funcióncita acá, y yo quiero calcular esta cosa generada, este volumen generado al rotar en torno al eje Y. Ya está eso, vamos a calcular esto, no es tan... ya, para hacer esto tienen que imaginar lo siguiente. Imagínense, veamos el plano XY, plano XY, y ustedes ven esta cosa así, entonces lo vamos a dividir en pequeñas cáscaras, se dice. Entonces, ¿cuál es el largo de uno de estos pedazos? ¿Cierto? Veamos este nomás, por ejemplo. Entonces, si yo veo esta cosa así, solo este pedacito, ¿cierto? Yo lo que quiero ver es que esto es delta X, y esta altura es f de x, ¿cierto? Bueno, pero si lo estoy girando, entonces, lo empiezo a girar, esto me queda, esto, ¿cierto? Yo giro esta figura, yo giro este rectángulo, eh, voy a tener ¿cierto? Este rectángulo girado en un círculo, y por lo tanto este perímetro, como nosotros sabemos, es 2πx, porque estoy parado en x. ¿Ok? Visto también desde el eje Z, por ejemplo, desde el eje XZ, sí, bien digo, desde el eje XZ, para un Y0 en particular, entonces este es el eje Z, este es el eje X, esto va a ser 0, Y0, 0. Yo voy a ver circunferencia, ¿cierto? Como les decía. ¿De qué radio? Bueno, de radio el X0, que corresponda a F, ¿cierto? Aquí lo que yo quiero el Y, si tengo un Y0, entonces el FX0 correspondiente, el X0 correspondiente. El grosor de esta cosa es delta X, ¿cierto? De este circulito. Déjame marcarlo de nuevo bien. El grosor de eso es delta X y radio X. Entonces, si se fijan, ¿cuánto es el área de esta cosa? De geometría elemental sabemos que entonces va a ser la diferencia de los dos círculos. El círculo central tiene radio x0, el círculo exterior es radio x0 más delta x. Entonces el área ahí en ese punto va a ser algo así como x delta x menos x cuadrado por pi. ¿Ok? Y aquí lo que va a pasar, perdón, ahí me equivoqué acá, es x más delta x al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a ser x más delta x al cuadrado menos lo de adentro que es x cuadrado, ¿cierto? Los radios de los dos círculos, el interior y el exterior, o sea, el exterior menos el interior, y por lo tanto esto me va a quedar x cuadrado más 2 delta x más delta x al cuadrado y
Voy a agregar otra hoja. Y esta cosa entonces me queda que el área en torno a este Y0, si quieren, a este X0 da igual, es algo así como X0 al cuadrado más 2 delta X0 más... se me van los X cuadrados, ¿cierto? Porque aquí tenía un menos X cuadrado, perdón. Esa es la gracia. La gracia es que así aparece el 2 si yo lo veo como diferencias de área mirado desde arriba. Aparece como ese producto. Y no lo voy a justificar ahora, pero el delta X cuadrado es despreciable en el fondo. Esto es muy típico. Entonces esto me va a quedar 2 delta X, X0 más delta X al cuadrado. Ya ahí no lo vamos a demostrar ahora, pero cuando yo integro delta X al cuadrado me queda 0. ¿Ok? No tiene por... O sea, eso es gráficamente. Entonces de ahí aparece el 2 y el término este va a ser despreciable. No quiero hacer la demostración formal porque es perder tiempo y la idea es que lo vean geométricamente, vean que estamos integrando, qué es lo que estamos integrando. Bueno, y por la discusión anterior, entonces dijimos que estamos integrando círculos de diámetro x0, pero en el fondo son cáscaras de altura f de x y de diámetro y de entorno a circunferencias de radio x0, así que, bueno, la fórmula finalmente me va a quedar que el volumen en torno al eje x va a ser la integral de 2pi entre a y b x f de x, ¿ok? Y nuevamente, para verificar que esta fórmula funciona, calculemos simplemente, nuevamente el círculo, ¿ok? Entonces el ejemplo acá, el ejemplo va a ser, vamos a girar esto en torno al eje, entonces esto es 0R, y esta función va a ser f de x, es la misma función del ejemplo anterior, r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, al rotar este cuarto de circunferencia en torno al eje Y, yo esperaría obtener media esfera. Entonces, si yo aplico esta fórmula a este caso, yo esperaría obtener 2/3 pi r cubo. ¿Cierto? Porque eso es lo que uno esperaría, porque es la mitad de una esfera. Apliquémosla. Entonces, esto me está diciendo entonces que el volumen del sólido generado al rotarlo por el eje Y es exactamente... Me acabo de dar cuenta que no lo tenía en pantalla completa, así que ahí un poquito más grande se ve ahora. El volumen me dijeron que era 2pi la integral entre 0 y r de x por raíz de r cuadrado menos x cuadrado a de x. El cambio de variable acá está cantado, ¿cierto? Vamos a tirar u igual r cuadrado menos x cuadrado. Y así bueno, du que va a quedar menos 2 de x, du va a quedar igual a menos 2 x de x, y así la integral entonces me va a quedar el volumen, va a ser igual a 2pi, fíjense que cambian los intervalos de integración, ahora pasan de r cuadrado ay, apreté mal eso. Ahora sí, entonces dije que esto pasa de r cuadrado a 0, ¿de quién? De menos 1 de 1/2 raíz de u a de u, y por lo tanto esto va a ser, el volumen va a quedar igual a pi,
como este menos r cuadrado siempre es mayor o igual a 0, puedo dar vuelta a los límites de integración con este menos, y me queda pi, la integral entre 0 y r cuadrado, de raíz de u a de u. Y ustedes saben bien que esta primitiva me va a quedar u elevado a 3 medios, evaluado entre 0 y r cuadrado, por 2 tercios, ¿cierto? Para que quede bien la derivación. Y así me va a quedar pi por 2 tercios por r cubo, que es precisamente la mitad del volumen de una esfera. Ok, entonces con esos dos ejemplos tenemos cómo calcular volúmenes definidos a partir de la rotación de una curva en torno a alguno de los dos ejes. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, eso, vean el ejemplo del apunte, yo no hice el mismo del ejemplo del apunte. Calcula una región un poquito más difícil, pero está bueno para que lo hagan. ¿Ok? Así que esto nos lleva a la longitud de un arco. Nuevamente les puse ahí la fórmula. Pero, ¿qué quiero decir con longitud de un arco? Entonces yo me hago la pregunta de... yo tengo una... Toma acá... Va, ahí está. Entonces, tomen acá una función. ¿Ya? Tomen acá una función. Por ejemplo, esta función. Y yo me hago la pregunta, entonces... ¿cuánto es el largo de la curva? Esa es la pregunta que yo me hago. En el fondo, si yo tuviera un cordelito y yo lo pusiera sobre esta figura, ¿cuánto mide ese cordel? ¿Ya? Sabiendo que tengo la forma de esta figura, sabiendo que esta figura corresponde a la función f de x. Y lo que vamos a hacer entonces, supongan que P es una partición de AB, ¿cierto? AB, acuérdense que son los límites de integración, por ejemplo, acá y acá, sea P una partición, déjenme mover esta fórmula para acá abajo, vamos a traquear tranquilo, sea P una partición, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a aproximar este largo, en el fondo, por pequeños tramos, ya, por pequeñas líneas rectas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para que lo vean bien? Va. ¿Por qué no funciona esto? Ahí está. Entonces, fíjense bien. Entonces, supongan que acá tengo mi partición y voy a aproximar este primer tramo, el tramo, por ejemplo, x0, x1. Ay, me quedo mal. Ahí está. Después lo aproximo por este, por ejemplo. Después por este. Después por este. Y después por este. Entonces, ahí me quedo. Y después por este. Entonces ahí tengo una partición de... Ahí con una pequeña partición intenté aproximarme... Ah, bueno, la partición está donde empiezan y terminan la recta. Entonces, por ejemplo, aquí está... ahí está x1. A siempre x0, ¿cierto? Entonces ahí está x1. Aquí está x2. Aquí está x3. Aquí está x4. Y x5. ¿Ya? Entonces, llamemos delta L. Entonces, delta LI al largo al largo de la línea, ¿cierto? ¿Entre qué puntos? Estoy escribiendo en verde, bueno, da igual. Entre
el punto xi menos 1, f de xi menos 1 y xi, f de xi. Si se fijan, ¿cierto? Este punto, por ejemplo, este es el, por ejemplo, x3, f de x3, ¿ok? Entonces, cuánto es el largo de cuánto es el largo de esta línea? Nuevamente voy a agregar una hoja, permiso. Va. Ah, no, eh, aquí voy a agregar la hoja, nuevamente voy a mover esta formulita. Acá, a eso vamos a llegar, pero Ya, entonces, ya vemos delta al largo de la línea. Entonces, obviamente el largo de la línea, como ustedes saben, delta LI va a ser igual a la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos no es más que, de estos dos puntos, es xi menos xi menos 1 al cuadrado más f de xi menos f de xi menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pero voy a aproximar entonces f de xi menos f de x1 por el TBM. Entonces, si f es diferenciable, claramente. Entonces, pero asuman que f es suficientemente diferenciable. Por el teorema del valor medio, existe un chi sub i perteneciente a xi menos 1, xi, tal que f' de chi sub i por delta xi. Delta xi siempre es la diferencia entre los dos puntos consecutivos de mi partición. Esto es igual a f de xi menos f de xi menos 1, ¿cierto? Y si se fijan, aquí tengo esto es delta x, ahí lo tengo también. Entonces, delta li voy a poder escribirlo como raíz de 1 más f' de chi sub i por delta x. Porque voy a poder factorizar por delta, adentro de la raíz factorizo por delta x cuadrado. ¿Bien? Así que, y bueno, qué es lo que yo estoy proponiendo acá? En el fondo que si yo hago que el largo de la curva, digamos que el largo entre a y b de la función f va a ser entonces la sumatoria, va a ser el límite, va a ser el límite cuando la norma de mi partición se vaya a 0, ¿de quién entonces? De los delta LI, de los delta, de la sumatoria de los delta LI. Delta LI. Pero aquí vamos a reconocer rápidamente el límite, una suma de Riemann. ¿Por qué? Porque tengo raíz de 1 más f' de chi i por delta xi, sumatoria, perdón, de nuevo. Y ahí entonces tengo reconocemos una suma de Riemann. Entonces, reconocemos una suma de Riemann en la expresión Riemann en la expresión anterior. Y tenemos entonces, llegamos a la fórmula que está allá abajo. Un ejemplo, ¿no? Sencillo. Entonces calcular
el largo de x cuadrado entre 0 y 1. O sea, en el fondo, ¿cuánta cuerda necesito para hacer la forma de x cuadrado? Bueno, la fórmula entonces me dice que esto es la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ¿Cierto? De 1 más 2x al cuadrado a dx. ¿Cierto? Y esto entonces me queda la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más 4x cuadrado a dx. Y este cambio de variable que hay que hacer es el que tiene que ser, podríamos hacerlo con tangente, pero lo vamos a hacer con seno hiperbólico. ¿Ya? Con seno hiperbólico. Bueno, ay, no sé qué pasó acá. Ahí sí. Ya. Entonces dije, vamos a usar arco seno hiperbólico, ¿cierto? Ya, está un poco larga esta integral, pero vamos a hacerla. Así que yo les digo que si usamos u igual seno hiperbólico a la menos 1, ¿de qué? De 2x. Entonces me queda de u 1 partido en raíz de 1 más 4x cuadrado por 2 de x. Y con esto entonces la integral va a cambiar a la integral entre el seno hiperbólico de 0 es 0, seno hiperbólico de 2 por 1 es, bueno, seno hiperbólico, arco seno hiperbólico de 2. Aquí arriba me va a quedar 1 más seno hiperbólico al cuadrado de u a du. ¿Ok? Ahí les dejo verificar los detalles del du y el de x, pero esto es. ¿Ya? En el fondo aquí hay que darse cuenta que seno hiperbólico de u igual 2x y sale lo que estamos haciendo. Esto es seno hiperbólico, nuevamente. Ya ahí hay que acordarse de que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual 1, así que esta integral en el fondo... Ay, me quedó un... Perdón. Este 2 de acá, el 2 de x, hay que sacarlo ahí. Así que esta integral me queda 2 por la integral entre 0 y seno hiperbólico a la menos 1 de 2 de coseno hiperbólico al cuadrado de u a de u. ¿Ya? Esta integral coseno hiperbólico al cuadrado se hace por partes también, así que la voy a hacer primero acá y después vamos a retomar todo. Integral de coseno hiperbólico al cuadrado entre 0 y arco seno hiperbólico de 2. La hacemos por partes, donde usamos coseno hiperbólico como una función y seno hiperbólico como la otra, así que me queda coseno hiperbólico, seno hiperbólico evaluado entre 0 y arco seno hiperbólico de 2, menos la integral de seno hiperbólico al cuadrado. Y nuevamente pasamos entre los límites correspondientes a seno hiperbólico de menos 1 a 2. Y así que es lo que hacemos. Así este me va a quedar seno hiperbólico nuevamente es, lo paso para allá, me queda la integral. Seno hiperbólico dije es coseno hiperbólico menos 1, así que me va a quedar 2 coseno hiperbólico al cuadrado menos 1 entre los límites correspondientes.
es igual coseno hiperbólico, bueno, seno hiperbólico entre 0 y esto. Y con esto despejo entonces, que entonces que la integral entre 0 y seno hiperbólico a la menos 1 de 2 de coseno hiperbólico al cuadrado, a de u, te va a quedar esto un 1, así que me va a quedar 1 partido en 2 seno hiperbólico a la menos 1 de 2, más 1 partido en 2 esta expresión coseno hiperbólico, seno hiperbólico evaluado entre 0, bueno, y seno hiperbólico a la menos 1 de 2. Y estamos casi, ¿cierto? Salvo que hay que evaluar el coseno hiperbólico por el seno hiperbólico, pero bueno, esto es la típica relación. Ustedes saben bien que el seno yo lo puedo escribir como función del coseno, entonces yo tengo que el seno hiperbólico, o sea, perdón, el coseno hiperbólico me va a quedar, un segundo, ahí está, el coseno, ay, coseno hiperbólico lo voy a escribir como raíz de 1 más seno hiperbólico, y con eso un medio, así que con eso el coseno hiperbólico del seno hiperbólico a la menos 1 de 2, que es el primer lado de esta cosa, no es más que la raíz de 3, y por otro lado el seno hiperbólico a la menos 1 de 2 es 2, así que tengo que la integral entre 0 y seno hiperbólico a la menos 1 de 2 de coseno cuadrado, de coseno hiperbólico al cuadrado, me va a quedar un medio seno hiperbólico a la menos 1 de 2 más raíz de 3, más raíz de 3. Ay, perdón, esto es seno cuadrado, ¿cierto? Así que coseno, esto me va a quedar 1, me va a quedar raíz de 5, perdón. Me va a quedar raíz de 5. Perdón por ese. Ahí está. Esto me va a quedar raíz de 5 más raíz de 5 por un medio por el seno hiperbólico de eso, así que por eso queda tan diferente, queda un poquito diferente. Y finalmente, esto, entonces la longitud entre 0 y 1 de x cuadrado era la mitad de esto, como pueden ver en la integral anterior. Me va a quedar un cuarto seno hiperbólico a la menos 1 de 2 más raíz de 5 partiendo. ¿Ya? Algo nada intuitivo, pero bueno, calculable. Ya, y con esto vamos a pasar uy, no sé por qué se falló esta diapo. Ahí sí, ya, a ver, ahora sí, ahora sí. De nuevo. ¿Qué pasa? Ahí sí. Ya, superficie de un manto de un sólido de revolución. Entonces ahora ya no solo vamos a calcular, esto también lo vamos a asumir que f de x mayor que 0. Y lo que queremos calcular acá, tomar una función acá, y ustedes la van a rotar en torno al eje x. Ok, nuevamente tomamos menos f de x. Y yo quiero calcular la superficie esta vez, ¿ya? Quiero calcular la superficie, no el área de este volumen, ¿ya? No el volumen, quiero calcular el área. Entonces, para entender esto, la fórmula, la verdad, la derivación está en el apunte. Yo les voy a hacer, en el fondo, intuitivamente, qué es lo que tienen que entender. Miremos este plano, ¿cierto? Si yo tengo acá x y z, y tengo este manto esta función acá, que la giro en torno al eje x, ¿ok?
¿Ya? Bueno, perdón un poco el dibujo, pero miremos el eje Z ahí. Lo interesante acá es mirar el eje YZ. Va. YZ. Nuevamente tengo un círculo de radio f de x, ¿cierto? En realidad un f de xy, ¿ya? Si tomamos esta partición, si pensamos en una partición acá. Ahora, entonces, esta banda acá, ¿cierto? Esta banda acá, si lo piensan, ¿cuánto es su largo? Esto lo pueden ver como este delta LI, ¿cierto? El largo acá es este delta LI que calculamos recién, ¿ya? ¿Cierto? El largo de la curva multiplicado el largo de la curva, digo, multiplicado por este círculo de radio f de x, me queda, ¿cierto? Me queda esta cosa, para verlo en los dos, me queda como si tuviera acá, imagínense eso. Ay, perdón, me quedó muy fea esa cosa. Ya, pero a ver, voy a hacer otro dibujo. Este es delta LI, el largo de la curva. Y esto es un círculo, se está girando. Entonces me va a quedar en el fondo cada pedacito, digamos, cada área, digamos, cada área de este intervalito, si yo esto lo dividiera, digamos, en particiones, aquí x1, aquí x2, aquí x3, ¿ok? Este ahí vendría dado entonces por delta LI por 2pi por f de xy barra, para algún xy entre x menos 1 y x, ¿ya? De ahí, de llegar de esta forma, de estos delta L, entonces cuando ven la fórmula final, ustedes tienen que reconocer acá el delta L, ¿ya? Perdón, ahí está, este es el delta L, este es el f de x, que es el círculo cuando yo miro el eje YZ, ¿cierto? Ese es el radio, y ahí tengo el 2pi, entonces lo que estamos haciendo es sumar estas secciones cónicas, si quiero, o sea, secciones cónicas, estos mantos de cono, si quieren. ¿Ok? Y como ejercicio, entonces, finalmente les voy a dejar, pueden calcular lo siguiente. Pueden calcular el ejemplo, un casquete esférico, ¿ya? El casquete esférico va a llegar a la fórmula de una esfera. O sea, de la superficie de una esfera, ¿cierto? Tomen esta función, la misma que hemos trabajado toda la clase, r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, si yo la giro en torno al eje x, voy a obtener la superficie de una esfera, ¿cierto? R y menos r. Y lo que tenemos que integrar, entonces, la superficie S va a ser 2pi por la integral de menos rr, ¿de quién era? De f de x, es decir, de raíz de r cuadrado menos x cuadrado por la raíz de 1 más f'. Esto es 1 más de f' al cuadrado, ¿cierto? 1 más 2x partido en raíz de r cuadrado menos x cuadrado al cuadrado. Entonces, bueno, les dejo esto de ejercicio y vamos a dejar la clase hasta acá. Así que espero que la clase les haya servido.